De la mañana, 9 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por la 93.5 de su dial FM Atlántida, en Rosario de Lerma. Estamos saliendo en Cadena Visión por la 97.7 de su dial en General Güemes, por Radio Visión por la 94.3 de su dial en Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, por la 95.7 de su dial en Metán, en Cadena Atlántida, por la 95.9 de su dial en Aguaray, por FM Mágica, la 104.5 de su dial en Coronel Moldes, por FM Misoles, la 100.9 de su dial, y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian en la 94.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en dúplex con televisión, por la señal 2 de aire para Capital y alrededores, por la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera, y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, El Carril, Coronel Moldes y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Por el Facebook o el YouTube puede poner o Marcela Jesús o TV Canal 2 Salta. Ahí, si usted hace clic, nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Facebook o YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí estamos saliendo en directo, pero a cualquier hora del día usted pone De Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, lo quiero escuchar, Iván Rodríguez, a ver si hay un encuestador que le pegue, porque ¿qué pasó? El foco estuvo puesto en los encuestadores que dijeron totalmente lo contrario a lo que pasó. ¿Lo quiere ver solo a él? Tiene que ingresar a nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, que ahí apenas termine el programa, va a estar colgada la entrevista. Ahí está la entrevista a Federico Oane, la entrevista a Andrea Villega, Pablo López, y cuando termine el programa va a estar la entrevista a Iván Rodríguez. Si usted me dice, va a ser entrevista muy larga, che, yo quiero ver las partes principales, la puede ver también a partir de las 13 en nuestro canal de TikTok, Marcela Jesús. Ahí están colgadas las partes principales de todas las entrevistas que nosotros hacemos, y usted lo puede leer completo también en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde sea y a la hora que quiera. Y le damos los buenos días al ingeniero Iván Rodríguez. Él es consultor, doctor. Yo cuando lo tengo que presentar ya no sé ni qué decir. Bienvenido, Iván, a De Buena Fuente. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué pasó con todos los encuestadores? Porque nosotros después de las 6 de la tarde estábamos con el senador menos pensado, que era Biela, que uno dice, che, va a ser senador provincial Biela, y terminamos con el otro senador menos pensado, que fue Roque Cornejo. Los encuestadores, Gebar, Butazoni, Ana, le daban 20% arriba, por ejemplo, a Biela. ¿Qué pasa con el tema de la encuesta? ¿Usted hizo encuestas antes, no? ¿Qué pasó ahí, vamos? No, yo hice unos sondeos para conocer un poco cómo estaba la situación. Yo no he publicado ninguna encuesta. Sí, no publicó. Yo no he publicado ni he salido tampoco a Sí. dar ninguna... Simplemente Pero por ahí ustedes hacen encuestas que son solo para los clientes y no le dan permiso de publicarla, que yo digo, por ahí hizo alguna y no, Claro. no se publicó. Tenía un dato, pero muy anterior a la elección, que ya me vislumbraba que podía haber pasado. Y sí... He comentado en varios medios la dinámica que iba a tener esta campaña, y lo dije más de una vez.
Esta elección es una elección bastante rara porque son dos tipos, hay dos campañas en una. Ajá. Y eso lo dije en varios medios y con anterioridad. ¿Por qué dos campañas en una? ¿Por qué? Porque no es la misma forma que tenía que la comunicación, la campaña de La Libertad Avanza en particular, que del resto de cualquier otro de los partidos. ¿Por qué? Porque para La Libertad Avanza está bajo el fenómeno de la representatividad y la significancia de la figura de Javier Milei. Sí. Eso significa que hay un electorado. Fíjate, Marcela, Milei, voy a hacer un paréntesis acá para que se entienda. Milei ya conocemos, no vamos a detenernos en el detalle de cómo llegó a ganar la elección y cómo se posicionó siendo disruptivo y con los espacios que iba dejando el macrismo, el kirchnerismo, justamente porque se enfrentaron y fíjate cómo se fueron degradando su espacio al punto que hoy día no existe. No existe. Por lo menos sí. en la elección de Salta Capital que hemos Sí. visto. ¿No? Bueno, eso fue pasando con Milei. Entonces, Milei tiene un público, que es un voto duro, que ronda en Salta, y hablemos de Salta Capital si querés, y de la provincia, que ronda como voto duro el 35%, el 30-35%, un tercio, Sí. que lo tuvo nacional. Se lo suele comparar y decir, bueno, pero él ¿Ganó sacó... el 35% en estas elecciones? Claro, vamos con eso. Entonces, si recordamos eso, Milei, cuando en Salta sacó el 66% en balotaje. Pero eso no quiere decir que sean todos los votos de Milei, porque en un balotaje ya hay que votar uno u otro. Sí. Pero en la elección general Milei sacó 35, acá en Capital, pongamos 35. Todos perdieron, digamos, por eso tuvo que ir a segunda elección, al balotaje, y en el balotaje ya lo vota gente que no lo quiere y él lo elige porque prefiere esa opción a otro. Entonces no hay que confundir, eso no son votos de Milei. Pero Milei tiene una cantidad importante, bastante dura, que ronda 30, 35 en la ciudad. Bueno, y eso es lo que pasó acá. Entonces había un elector que busca votar y convalidar lo que es Milei. Yo hablaba con gente antes de la votación y yo preguntaba, ¿no? Claro. Siempre pregunto, ¿y por quién vas a votar? ¿Vos conocés los candidatos? No, no los conozco. ¿Por quién vas a votar? Por alguno de La Libertad Avanza. Bueno, ese es el fenómeno. Alguna gente. Es el fenómeno. Entonces, si vos haces el estudio, y vos, acá era muy, muy complicado porque si vos preguntabas, por ejemplo, por la figura de Roque Cornejo, era desconocido, muy desconocido. Sí. El voto puntual hacia él era 10 puntos, una cosa por el estilo. Bajo, no alcanza para ganar. Pero había un voto oculto que es difícil de detectar y se vislumbraba porque había mucha intencionalidad, lo que me estás contando, Marcela, de decir, no, yo voy pero si lo representa, si es Milei, hay que apoyar, aunque no lo conozca. Entonces, eso daba una potencialidad importante. Por eso, para La Libertad Avanza, la campaña era de sello. Sello significa, vote al representante de. Entonces, no importa quién era el que pongas ahí iba a sacar, porque iba a estar la figura de el sello de La Libertad Avanza. Y te digo sello, porque no pesa el partido, pesa que representa a Milei. Que pasó lo mismo con Emilia Orozco, que no ganó una candidatura concejal sola y después terminó siendo diputada nacional y ahora es la futura gobernadora, es la futura senadora nacional. Así se vienen construyendo los candidatos y así vienen escalando y vienen adquiriendo esa potencialidad. Entonces, fíjate cómo es de clara la elección para La Libertad Avanza. Ahora, para cualquiera que no sea La Libertad Avanza, inclusive el gobierno provincial, la candidatura no era de partidos. No. Porque ya no importa el partido. Si preguntas por partido, no pesaba nada. Era de figura. Sí. Es que figura. Pero tenían que poner figuras conocidas. Y esta era la compulsa. Ahora vamos a hablar de eso, pero le decimos a la audiencia, Mavi, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, el ingeniero Iván Rodríguez, es consultor, y estamos hablando sobre las elecciones del domingo. Los que quieran comunicarse con nosotros, mandar mensajes, opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer? 3874-147-505, 3874-858-977. Hablamos de
los conocidos. ¿Leyó la estrategia Sáenz? ¿Qué pasó con Biela, que teóricamente era el niño de oro o el médico de oro para todo? ¿Y por qué creyeron que iba a tener un 20% más en la elección? La pregunta de por qué creyeron que iba a tener un 20% más, esa no es para mí esa pregunta, es para quien lo dijo. Sí. Yo eso no dije. Pero usted no... No, yo no dije eso. Usted lo escuchó, porque lo escuchamos todos. ¿Qué opinaba cuando lo escuchaba? No, yo opinaba que me parecía que había que tener mucha cautela porque justamente acá había un voto oculto. Lo dije en el programa de Martín Grande que me invitó. Acá hay un voto oculto que hay que tener cuidado. Y ya sabemos lo que significa el voto oculto. Sí. Es el voto que da sorpresa porque está. Justamente porque está. ¿Y por qué está el voto oculto? ¿Sabe por qué está oculto? Porque el sector de los jóvenes, hoy en día, primero, no es muy expresivo. Son muy apáticos y no están contentos con la parte de la gestión de Milei, cuando se representa a los jubilados, lo que está haciendo con los jubilados y con la política de género que es de Milei. Sí. Pero ponen en el balance la parte económica y están diciendo, es un candidato que no nos mintió, nos dijo que íbamos a pasarlo difícil, lo estamos pasando difícil, se reconoce que en la economía no está todavía funcionando bien, que los salarios no alcanzan, pero logró parar la inflación, el dólar se quedó quieto y hasta baja, eso es indicador de algo que está haciendo, hay que esperar, hay que aguantar y hay que darle la oportunidad. La gente sigue aguantando. Entonces, lo que es ya increíble, que sigue aguantando, ¿no? Y la gente mayor opina en esencia lo mismo dicho de otras maneras, pero en definitiva es el que menos quiere y es como que se avergüenza de decir yo lo voy a tener que votar porque no se vota contento Milei, pero se lo vota porque no se puede votar lo anterior. Sí. Esa es un poco la idea, sí, eso es un poco la idea. Entonces, ese voto es un voto complicado de medir porque si uno medís de forma directa, no te va a dar. Está oculto, como dice entonces usted. Sí, está pasando eso. Entonces, hacer un pronóstico en ese sentido es bastante complicado. Me contaban, no sé si usted comparte también, que los jóvenes, había un 20% de jóvenes que estaban indecisos hasta día antes de votar. ¿Usted comparte con eso o son cosas que me contaron antes de la elección? Más que indeciso, no estaban expresando no querían decir cuál era el voto. Pero si uno hace había indecisión. Exactamente, si uno hace estudio y ahonda un poquito más, se miraba que el perfil iba a ser para decir, bueno, ante esto voy a ir a inclinarme por la Libertad Avanza, por el voto representante Milei, para darle el apoyo que necesita Milei todavía y no volver para atrás. Y muchos de ellos quizás no fueron a votar, hubo un 10% de asistencia, 10 puntos menos que en la elección anterior del 2023. Entonces, eso también ahora explica. vamos a hablar de los 10 puntos menos de la elección anterior, pero vamos a los candidatos de Sáenz. Acá un oyente, un televidente, dice Sáenz perdió porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y tenía muchos candidatos al cohete, me dice. Otro me dice, Marcelo, ¿usted podría enumerar los candidatos de la interior que pertenecen a la Libertad Avanza? Dice Eugenio, la verdad que los que ganaron yo no lo conozco casi a ninguno, porque es gente nueva, le digo Eugenio, así que no, realmente no los podría enumerar. ¿Qué pasó con la estrategia de Sáenz? Bueno, acá, primero, acá la gran pregunta que yo estoy observando que se hace es ¿quién ganó? Sí, ¿quién ganó? Porque Sáenz dice, gané yo. Y escuchamos a todo lo de la Libertad Avanza que decía, ganamos nosotros. Bueno, primero, ¿quién ganó? Lo primero, hay que ser bien objetivo para leer esta elección. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una elección legislativa. Sí. No es ejecutiva. En una elección legislativa hay espacio para lo que se llama el empate. Que ambas fuerzas principales pueden haber logrado el objetivo, sacan incluso la misma cantidad de legisladores, lo que fuera, hay espacio. En mi opinión personal, creo que esta es una elección donde cabe la figura del empate. Cabe el empate. ¿Por qué? Porque depende cómo la lea y quién lo lee. Es como toda negociación. Sí. Cuando uno va a una negociación, muchas veces cada parte tiene que ceder para lograr el objetivo y es el resultado de una buena negociación. En esta elección legislativa, yo lo veo como un empate. ¿Por qué?
si me pongo del lado del gobierno, yo puedo decir, bueno, como dijo Sáenz, con mucho atino, bueno, de 12 senadores ganamos 11, Sí. y de 30 diputados ganamos 20, es claro Ahora, el que punto en esa suma no se le puede decir no ganaste. Está sí bien, ganó. pero el punto es, los 30 diputados, ¿de qué partido eran? Antes. O Bueno. sea, ¿de qué partido eran las bancas que se jugaron? Bueno, y en ese caso, claro. si los 30 diputados eran de Gustavo Sáenz, entonces no ganaste 20, sino perdiste 10. Esa es una lectura, pero dejemos de lado ese detalle porque obviamente en una elección de renovación alguien tiene que ceder espacios también. Sí. Y eso no significa perder contundentemente. O sea, es una suerte de lograr equilibrio porque estamos en democracia y la democracia implica representatividad. Entonces, que se equilibre un poco la representatividad es positivo también. Es bueno, es bueno, debe ser así. bueno. No tiene que ser visto como que gana uno o pierde en función Sí. de ese reordenamiento. Entonces, yo no lo leo por ahí. Pero, ¿qué podría darse el espacio, pero yo prefiero leerlo desde otro punto Sí. de vista. Entonces, desde el punto de vista, bueno, ok, ha logrado eso, ha logrado el objetivo de tener mayoría, porque si uno lee... Tiene mayoría. Tiene mayoría. Pero Ahora, perdió diputados, porque está bien, perdió los diputados. otros 10 Entonces, no eran de la Libertad Avanza. Está O sea, bien. no ganaste 20, perdiste ahora vamos 10. del otro lado. ¿Qué pasa del lado de la Libertad Avanza? ¿Qué pasa primero del lado del sector del kirchnerismo, del sector de la propia izquierda? Antes de eso quiero terminar de analizar el tema de Sáenz. ¿Qué significa esto que pasó tanto para Gustavo Sáenz como para Emiliano Durán? Porque muchos dicen la culpa es de Emiliano Durán, por eso perdimos la capital. Y Emiliano Durán, nosotros lo pasamos, él dijo a la mañana, yo trabajo con la gestión y muestro gestión. Y Emiliano Durán ya dijo hace meses, yo después de las elecciones cambio gabinete. ¿Cambiará gabinete Gustavo Sáenz? Es la pregunta, él no lo dijo y si... Le hago todas preguntas juntas, ¿no? Y si cambia de gabinete significa, che, tienen razón, yo perdí. Empecemos. ¿Qué significa para cada uno de ellos? Esa lectura política es lo que da espacio para el empate que yo decía, porque desde el otro lado, lo que voy a decir ahora es visto como que sí, ganaron también, y también hay espacio para eso. Entonces, desde la Libertad Avanza, ellos ¿cómo leen? Bueno, nosotros ganamos la capital, que es el distrito... el más grande. Claro, la mitad, del electorado, y es capital. Es la Entonces mitad ganamos de los votos. lo importante. Y el interior nos constituimos en la segunda fuerza. Eso muestra un resultado ganador también, por eso te digo un empate. Claro. Y si leemos capital, las implicancias que tiene, son implicancias que son importantes, que es lo que está diciendo Marcela. Primero, ganó el senador. ¿Sí? Ganó el senador. Segundo, ganó la Libertad Avanza, ganó 6 diputados de los 10. De los 10. Entonces, claramente gana. Que antes eran de Gustavo Sáenz, esos claro, 6 de los eran todos de concejales Gustavo ganó Sáenz. 11. O sea que Gustavo Sáenz perdió 6. Claro. De los concejales ganó la Libertad Avanza 6 de 11. También gana. Sí. Y de los convencionales constituyentes, que es importante ¿Cómo que es? había 21, son 21 los convencionales, la Libertad Avanza ganó 12 de los 21. O sea, ganó más. Ganó más. Y eso significa que va a controlar la convención constituyente. Ajá. Entonces, Nadie le da bolilla al tema de la convención. Bueno, pero no importa, pero es lo que es el resultado de Salta Pero Capital. es importante. Entonces, tiene un impacto significativo que es el que está enunciando. Por otro lado, si lees lo que ocurrió en el interior... ¿Y qué lectura se hace de eso? Perdió Durán, perdió Sáenz, hay que hacer cambios, porque al otro día viene la lectura política y al otro día viene a echar la culpa. Siempre, pasa siempre cuando terminan las elecciones. Che, Bueno, la sí. culpa es tuya porque perdiste. ¿Cómo es? O sea, si yo estuviera digamos, en los zapatos del oficialismo, estaría preocupado por ese resultado. Estaría preocupado. Claro, por supuesto. Y si estuviera en el zapato de la Libertad Avanza en el caso, estaría festejando por el resultado. Por eso te digo, es una suerte de un ¿Y empate. qué significa estar preocupado por los resultados de Capital? Y significa que lo que nos está mostrando esta elección nos está perfilando qué puede pasar en una futura elección ejecutiva.
porque esta fue una elección legislativa, Sí. donde puede darse en una ejecutiva, donde ya hay uno el que va a salir ganador. Entonces, está mostrando que Capital está teniendo un giro realmente significativo hacia un candidato de la Libertad Avanza. Sí. Y en el interior se está perfilando como segunda fuerza, que para ganarle hubo que hacer una especie de suerte de ley de lema, porque se ganó con la suma de 2 partidos. Que siempre hizo lo mismo Gustavo Sáenz. Claro, entonces de esa forma se está ganando también. Es válida, no es legal, pero muestra que hace falta unir esfuerzos para ganarle a un solo, en este caso a la Libertad Avanza. Entonces son señales que son preocupantes, ¿está bien? Y si uno tiene en cuenta además que la elección funcionó con candidatos desconocidos, simplemente diciendo es referencia a Milei y saca este resultado, es un potencial que llama significativamente la atención sobre lo que se puede proyectar. ¿Se están haciendo las cosas mal, por eso pasa eso? Bueno, porque se supone que nosotros vemos lo que pasa acá, no lo que pasa a nivel nacional. Bueno, yo no voy a juzgar eso si está haciendo bien, está haciendo mal, porque en realidad no me corresponde. Yo te sumaría un detalle más también, porque el gobernador Sáenz es un gobernador que es bastante hábil justamente en el manejo político. Por eso está donde está. Por eso está donde está. Reciente quería terminar la idea porque yo lo veía como un empate también. Sí. Porque si te pones de lado de la Libertad Avanza y poniéndome de lado de Milei, no de los candidatos de Milei, que están acá festejando su triunfo, sus resultados, lo que pasó, y suelen ser confrontativos contra el gobierno, en este caso con el oficialismo, yo creo que Milei, desde el punto de vista que es quien también va a perfilar la próxima elección ejecutiva en el país y en Salta, debe estar viendo con agrado el resultado. ¿Por qué? Porque sus candidatos posicionados, desconocidos simplemente por referencia a él, ha ganado en Capital y han tenido el lugar de la segunda fuerza en el interior de Salta, que es un interior muy peronista. Sí. ¿Sí? Siempre lo fue. Y ahí te sumo un detallito más. Sí. Además, está con ese resultado frente a un gobernador, un oficialismo que no es totalmente opositor a Milei. O sea, el gobernador Gustavo Sáenz no es de Milei, pero no es un opositor. De hecho, si vos le analizás el discurso del gobernador Sáenz, terminó con la frase, vamos adelante carajo, una cosa por el estilo. Eso es un símbolo. Es como cuando... ¿El carajo es de Milei? Sí, vamos a decir que no. O sea, no estoy diciendo que sea agradable, que nos guste, que esté correcto, no. Personalmente yo no comparto esa forma de expresión, pero es un simbolismo. Es un simbolismo que identifica. Como cuando hablábamos con el tema de la igualdad del lenguaje inclusivo, se decía niños y niñas, todos y todas. El que hablaba así era claramente del kirchnerismo porque es quien lo impuso. Se constituyó en un símbolo. Sí, ahora, eso es igual. Eso de no ser de Milei, pero tampoco estar en contra, no creó la confusión y llevó a la gente a decir, che, si es por Milei puro, voto por Milei. Esas son las cuestiones. Porque además salió el tema del Frente Liberal Salteño con Castillo, Alba Quintana y demás, como diciendo nosotros somos los liberales, los otros no, y no le fue bien, ¿no? Consiguieron 2 concejales, una cosa así. Bueno, una campaña, no simplemente por idearla, porque estratégicamente yo creo que estuvo bastante atinada en ese aspecto, porque yo creo que la intención, creo porque yo no puedo decir esa fue la intención, yo no estuve sentado en esa mesa, pero uno lo que lee y lo que observa, uno dice, esto es compatible con una intencionalidad. Creo que la intención estratégica estuvo acertada en el término ¿Fallaron las personas que se eligieron? No lo sé si fallaron las personas. Lo que te puedo decir es que la intencionalidad es clara, es decir, a ver, si la Libertad Avanza va a arrastrar, y creo que se dieron cuenta, que el sello de la libertad, en el armado, porque el oficialismo hizo un armado de poner en el interior muchos
candidatos con distintos partidos afines que representaban lo mismo para que después sumen, porque eso es lo que estamos observando, la suma del interior. Sí. En Capital no fue así, fue un solo partido, fíjate cómo fue, pero le armó el partidito ese, que era del gobernador, pero diciendo que era de Milei. Claro. Porque el nombre Libertad, Salta Libre, Frente ese tipo, Libertad Salteño. pretendía eso. Yo creo que no le alcanzó porque además recordemos que tuvimos prácticamente 10 días de campaña. Sí. Antes de eso, 15 si querés ser generoso. Antes de eso, nadie sabía nada. No era a propósito que no se quería hablar de campaña, inclusive hasta los propios candidatos del gobernador cuando salían a hablar no hablaban de política. No hablaban de política, hablaban del medio ambiente. Biela nos contaba cómo tomar la presión, Creeper bailaba, Vitín Lamberto también, nos hablaba del litio Flavia Rollón, que es una estrategia no hablar de política. No le fue tan bien en la capital con eso de no hablar de política, ¿no? Bueno, yo no te puedo, Marcela, decir si era una estrategia o no, porque desconozco si tuvieron ese lineamiento para decir no hablen de política. De qué ocurrió eso, sí es cierto. Ocurrió, uno observa y dice, ¿será una estrategia o será falta de atino? Lo que sí te puedo decir es que también, un poco tristemente, en nuestro electorado, tiene una gran mayoría que se deja llevar por ese tipo de cosas, ¿está bien? O sea, la inmediatez, es decir, si son conocidos, si son periodistas que la gente conoce, y bueno, cada uno suma un poquito. Sí. Porque cada uno suma un poquito. Pero no es la cantidad de votos que sumaban antes. Claro, ya es como que va perdiendo eso, porque no sé si usted tiene las últimas elecciones de Creeper y Lamberto, yo creo que no son los mismos números. Bueno, tampoco, porque también van a ir sufriendo un desgaste. Arrancaron un punto y manteniéndose con la misma... No lo recuerdo, no te puedo decir. Pero tampoco tuvieron... Por ejemplo, a ver, si hago memoria, Vitín Lamberto apareció, si es que no me traiciona la memoria, como candidato cuando Martín Grande se presentaba como candidato a intendente. Sí, creo que sí. ¿Recordás? Bueno, hagamos memoria de eso. Sí. En ese momento, recordá que se perfilaba para candidato a intendente Betina Romero, se perfilaba Martín Grande, y en eso y algunos otros candidatos. Sí. Martín Grande tenía una intencionalidad de voto que estaba por encima de Betina Romero. Sí. Y Betina Romero tenía la intención de voto un poquito de lo que tiene el romerismo, que en ese momento, no sé ahora cuánto estará, pero en ese momento tenía un voto duro que rondaba el 20 puntos, 22 puntos. Sí. Sí, hablando de Capital, ¿no? Sí, hablando de Capital, que después ganó Betina. Sí, hablando de Capital. Entonces, Betina Romero apuntaba a ese voto duro, y como ella no es Romero, no iba a captarlo el total, o sea, rondaba los 18 puntos. Ajá. Martín Grande rondaba los 24, 25 puntos. ¿Y qué pasó? Es quien iba a quedar ganador. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí nuevamente opera la estrategia electoral. Ahí es donde aparece Vitín. Ajá. Vitín aparece como un candidato nuevo que le disputa. ¿A quién le va a disputar Vitín? A Martín Grande, porque es del espacio. Claro. Martín Grande aparece como... había una demanda hacia los periodistas conocidos porque opinan, dan su... recordá que en ese momento los que más sacaron fueron todos los periodistas que se presentaron. Sí, sí. Uno sumaba el voto periodista. Mónica Juárez fue la más votada, creo que sacó un 30%. Por eso, que ahora perdió como convencional, por ejemplo, porque esa era la primer candidata convencional de 21, le sacó 12 La Libertad. Claro, bueno, entonces recuerda un poco, eso fue el año donde si sumaban los votos a los periodistas, eran los que más habían ganado. Sí. En ese momento Martín Grande tenía 25, 24, rondaba por ahí puntos, pero cuando sale el Vitín Lamberto tenía 9 puntos, de eso sí me acuerdo. Sí. No le alcanzaba para ganar, por supuesto, pero le alcanzaba para dividirle el voto a Martín Grande y que Martín Grande quede por debajo de Betina Romero. Así es como Betina Romero queda como primera, entonces, en esas pasos, y queda como candidata electa para acompañarlo a Sáenz,
Y cuando Sáenz va de candidato a gobernador y en la boleta lo lleva intendente a Betina, Betina gana prácticamente porque ya no hay corte, ya por arrastre, no por Betina, sino por Sáenz. Sí. Pero el que ganaba esa interna era quien iba a acompañar, era quien iba a ser próximo intendente porque era el que iba a acompañar a Sáenz, que es el que arrastraba toda la intención de voto. Sí. Entonces, Betina arrancó con 9 puntos. Y es lo que debe tener y por donde anda. Y ahora Betina Romero llamó en este programa a votar en blanco y el voto blanco en blanco sacó un 7,23 creo. Sí, más o menos acá en Capital sacó. Uno dice, che, es poco, pero es mucho a la comparación de otros candidatos que no llegaron ni soñando, si uno ve la cantidad de puntos que tenía, ¿no? ¿Cómo analiza ese llamado del romerismo? Porque Betina habla por el romerismo, no habla por ella sola. ¿Y cómo analiza lo que se viene ahora para la elección nacional? Porque Olmedo dijo, nosotros vamos a ir solos, vamos a hacer pacto solo con la fuerza del cielo, y está Juan Carlos Romero, que yo calculo que quiere presentarse para la reelección, y es uno de los representantes de Milei en Salta. ¿Cómo analiza todo eso? Vos sabés, Marcela, que el voto en ese caso, de ese tipo de candidatura, prácticamente van arrastrados porque figuran en la boleta D. Sí. Entonces es muy posible que, bueno, logre ese objetivo porque esté en la boleta de Milei. Que Romero logre ser reelecto, pero no va a estar en la boleta de Milei teóricamente también Emilio Orozco o cualquier otro desconocido. Bueno, esa negociación esa negociación habrá que verla, o sea, habrá que ver cómo se termina la oferta electoral que vamos a tener nosotros los salteños, y ahí, bueno, por eso te digo, no es fácil decir, bueno, si se mide, gana o pierde. No, eso depende también de toda esa estructura y de cómo se va a mover, porque hay un voto que manda en este caso, que realmente cuando es... Sigue mandando el voto de Milei. Siempre, todavía sigue mandando el voto de Milei. Eso es claro, lo estamos viendo cómo funciona. Entonces, desconocer esa dinámica es justamente lo que te puede llevar a no hacer los pronósticos adecuados. Entonces, es muy importante conocer cuál es el sentido, en la opinión de la gente, lo que está pasando. Porque cuando uno habla con el común de las personas, en cualquier mesa de amigos muchas veces, la mayoría de la gente dice, che, ¿cómo puede ser que la gente respalde a Milei? Porque todo el mundo está molesto. Está molesto porque la situación económica es muy complicada. Sí. Realmente es muy complicada. Pero hay que recordar que hay un espacio de 30% mínimo de un voto duro a Milei, duro, que está incondicional porque tienen unas expectativas muy altas y la tienen a mediano plazo, no en el plazo inmediato. Y el resto está dividido entre quienes no van a votar, que son parte. El que no va a votar ronda el 20-25%, hasta el 30% llega. ¿Qué pasó con la disminución de un 10% más de los votantes? Y bueno, creo que la anterior era un 75%, después llegó un 66% y ahora es un 51%, ¿esos son los números? Acá en la ciudad de Salta se llegó, son 60, ciudad de Salta, la asistencia a votar fue el 62% más o menos en Salta capital. Sí. Y en las elecciones a gobernador, en la anterior, llegamos al 69,8, digamos, redondeamos al 70 si querés. Sí. Y eso son 8 puntos menos acá en Capital. Ajá. ¿Está bien? En la provincia fue del 69 contra el 70 y... Son 10 puntos menos que perdimos en la provincia. 10 puntos menos. A veces ¿Por qué el 10% del electorado no fue a votar? Y también hay que tener en cuenta un detalle. Estas elecciones, las legislativas... Además son 1.000 pesos la ¿Cómo? multa. La multa es 1.000 pesos. Vale menos que el colectivo para ir y volver. Por eso, al no tener esa parte... Lo que pasa es que no debería haber multa en realidad. Debería ser voto por conciencia cívica. Bueno, nosotros sabemos... Cuando digo nosotros me refiero a vosotros que estamos hablando, por supuesto, que lo de conciencia cívica no les alcanza al 100%. Entonces hay gente que no le importa, y si hubiera una multa más elevada,
seguramente irían. Por ejemplo, en Ecuador funciona así. La multa no son 100 pesos, son $50. Ajá. ¿Sí? Esa es la multa en Ecuador. Y por supuesto, la asistencia a votar es prácticamente del 100%. O sea, se tienen niveles del 90-95 de asistencia a votar por el tema de la multa. Ahora, ahí aumenta Ahora, el voto. en Estados Ahí Unidos, funciona el voto en blanco. En Estados Unidos es a conciencia cívica. ¿Y cuánta gente va a votar? Bueno, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Por eso. ¿Y ¿Sí? cuánta gente va a votar? Sí, a ver, y va a la mitad. Va a la mitad. Claro. O ¿sí? sea, uno Entonces, dice, che, qué conciencia cívica que tienen los por eso, norteamericanos. No, no, por no eso, es así. o sea, por eso no es así. Tengo unas cuantas consultas, yo se las tiro todas y usted contésteme la que quiera. Marcelita dice, no nos sorprende tanto los resultados, lo teníamos previsto y sabíamos que era una lotería. Hubo mucho desinterés, mucha desinformación, desilusión, claro, enojo, no solo de la gente, también de la dirigencia. Se confundió la elección con la nacional. Pregunto, ¿dónde quedan las denuncias y declaraciones de la diputada Orozco que afirmaba que el oficialismo tenía asegurado un 30% a favor, que ahora ganan, hablando del tema voto electrónico, que ella dijo también unos días antes? Otro dice, él no dijo nada. ¿Por qué el invitado no dijo nada técnicamente antes? Porque ahora es fácil decirlo con el diario del lunes. Y otro me dice, muy buena tu pregunta con respecto a que diga o que analice qué es lo que pasa a nivel nacional. Otro dice, acá en Vaquero volvió a ganar Moreno, todo su electorado tiene domicilio aquí, pero vive en la ciudad de Salta. Son casi 2.000 votos. La gente no sabe votar, dice, y polariza las elecciones en dos candidatos que no toman en cuenta a los demás, entre otros de los mensajes que estamos recibiendo a los teléfonos de la radio. Déjeme ver que vea esto también. A ver, acá tenemos dos teléfonos, no, los otros tienen que ver con, a ver, acá dice... Dice, una vergüenza, acá Milei ganan porque hacían sorteos de plata para ir a votar. Dice, lo dijo la falsa Orozco, esa idea de comprar voto, tiene un sello de Olmedo, una vergüenza, esta timba que hace la gente con los votos. Esto entre otros puntos. Lo escucho. Bueno, te diría, Marcela, primero, creo que me invitaste a que opine y analice la elección, eso es lo que estoy haciendo, no es que esté con el diario del lunes. Sí, sí, estoy yo no lo analizando invité antes, es verdad. Claro, y segundo, yo dije, yo no presenté el resultado porque no tenía el resultado fehaciente de cómo iba a ser la elección. Por eso no presenté el resultado. No obstante, lo que estoy diciendo acá lo dije con anterioridad, al oyente lo invito que busque el programa Martín Grande, lo dije. Y si no, ahí le pedimos a Martín que nos pase el programa, claro, porque él ya habló en el programa de Martín Grande, que sigue con nosotros en esta radio. ¿Incertidumbre para las elecciones nacionales o no? Precisame la pregunta para que te la entienda. Digo, vuelve a ganar la gente de Milei. ¿Qué tendría que hacer Gustavo Sáenz, Emiliano Durán para remontar capital? 3 preguntas, todas juntas. En las elecciones que vienen ahora... Sí, las nacionales, que ya están en octubre. Bueno, a la luz de los resultados, creo que la elección nacional va a ser una elección al día de hoy con resultados favorables a Milei. Sí. O sea, específicamente creo que para tener precisiones habría que hacer unas mediciones en lo que viene ahora para decir, bueno, por acá la cosa. Yo no tengo resultados ahora, no tengo números. Estoy simplemente analizando un resultado que ocurrió en nuestra provincia, en donde las observaciones importantes a ver es, miren, ¿cómo ganaron candidatos? Primero, léase lo siguiente, ganaron candidatos desconocidos de la Libertad Avanza por la simple referencia a que representaban a Milei. Y se constituyen en el interior de Salta una segunda fuerza y en capital en la fuerza ganadora. Entonces eso te tiene que dar una proyección para que cada televidente, inclusive vos, Marcela, sí, se pueda construir una opinión propia
y pueda vislumbrar un qué puede pasar. Eso lo tiene que estar llamando la atención significativamente. Entonces el arrastre y la expectativa que está generando Milei es gravitante sobre la elección. Es gravitante sobre la elección. Y más en una elección nacional. Ahora, también operan las campañas, por ejemplo, un lindo ejemplo acabas de dar de qué pasó con el candidato Castillo, por ejemplo, que estaba por un partido que hacía mención a la palabra libertad. ¿Está bien? Para figurarse que estaba con Milei, incluso la candidata que lo acompañaba decía yo soy de Milei. Yo creo que también no les alcanzó la comunicación. Primero porque el sello de la Libertad Avanza original y que tiene más fuerza es el original de Milei, que es el que usó la Libertad Avanza, y es más conocido la Libertad Avanza. Entonces es una figura que arrastra principalmente al significante de Milei. La segunda viene a ser mostrada como una opción dentro de eso. Entonces ahí la primera opción es la otra. Dijeron los libertarios, nosotros somos los reales. Claro, pero más allá de todo eso, la comunicación no creo que haya sido también buena, porque si yo como observador, digamos, en la parte comunicativa, los carteles que se pusieron no se leían. Si pasas por están puestos todavía. Sí. Cualquier televidente haga el ejercicio de pasar y mirar el cartel donde está Beto Castillo, donde dice el nombre del partido que pretende ligar a Milei. Primero, no son los colores. Y segundo, que eso ya es una diferencia, que es importante. Y segundo, trata de leerlo y vas a ver que es difícil leerlo. No se puede leer. Tenés que detenerte específicamente a hacer foco y tratar de leerlo. Entonces esa comunicación creo que estaba muy deficiente. Pero donde funcionó, por ejemplo, ¿dónde le funciona en Cachi? Sacaron 22 puntos. Sí. Y la Libertad Avanza 9. Entonces ahí se comunicó que ellos podían ser una opción, todo eso, entonces funciona la cosa. Entonces ante la pregunta tuya yo creo que hay que prestar esa atención y bueno, perfilar qué es lo que puede ocurrir. Gracias por venir, Iván. Gracias, Marcela. Era Iván Rodríguez, ingeniero, consultor político. Si usted recién se despertó, recién prendió la radio, la tele, se perdió la entrevista, va a estar publicada completa en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 12 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.